Lo dijo en la primera hora. Bien, 6 de la mañana con 39 minutos. Muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien en la cabina principal. Cualquier tipo de dificultad les ruego que me avisen. Ya, ok. Gracias, don Roberto. Gracias al equipo de primera hora. Bueno, estamos saludando como siempre a nuestra audiencia que se conecta con nosotros a través de las frecuencias en señal abierta de Sonorama en todo el territorio continental ecuatoriano, a través de la internet. Ustedes nos siguen por www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente a través de nuestra fanpage de Facebook. Saludos a todas las personas que están ya conectadas con nosotros, los más de 400 internautas conectados ahora mismo en vivo a través de nuestra transmisión de Facebook en la fanpage llamada Radio Sonorama, y a las más de 700 personas conectadas en vivo ahora mismo en nuestra transmisión digital por nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Muchas gracias. Ponte 11 pregunta, ¿hoy habrá alguna buena noticia? Ya es hora. Bueno, siempre buenas noticias, ¿no? Siempre buenas noticias. Siempre digo yo que la esperanza es lo último que se debe perder. También estoy ya transmitiendo a través de mi cuenta personal de Instagram. Ahí saludos a Paulita Quintana, Paola del Castillo, Pablo Velasco Jacome, Lu Maldonado, que están conectadas. Les saludamos a la distancia. Ando por el Manso Guayas ahora mismo y tendremos más adelante entrevistas acá en la ciudad de Guayaquil. Belkis dialogará primero con el ministro de Salud, el doctor José Robales, y luego pues estaré dialogando acá con el analista político Javier Flores Aguirre, con el candidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimé Cairala Balaza, y luego con Gonzalo Albán Molestina, quien aspira a ocupar uno de los 7 puestos como consejero principal del futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Organismo que sigue dando que hablar y no precisamente de modo positivo. Creo que es un tema, lo comentamos ayer y hoy lo vamos a seguir comentando. ¿Por qué? El presidente Hernán Ulloa Ordóñez, a quien en lo personal le guardo el mayor de los respetos, pero ojalá que entienda el sentido de la crítica, estoy seguro que sí. La crítica no es a la persona, sino al funcionario y a las ejecutorias u omisiones del funcionario. De modo algunos son críticas personales y estoy seguro que el doctor Ulloa lo entiende. Pero no comparto lo que está haciendo el doctor Ulloa, lo ratifico, lo dije ayer, lo repito hoy, no comparto lo que están haciendo los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, es mi opinión. Le escuchamos en una nota hace minutos, me parece que Lucía Clavijo generó reacciones y siguió las explicaciones que ayer el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social expuso al país sobre por qué no designaron al nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Primero que dicen que no están actuando completos, que faltan los otros 3 consejeros que no van a acudir a las sesiones del Consejo mientras la situación de este organismo no se regularice. Hay que recordar que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estos 4 consejeros que están actuando fueron censurados y destituidos por la Asamblea, que fueron restituidos por un controversial y muy discutible fallo de un juez del Cantón La Concordia en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que ese fallo es susceptible de una apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas. Por ende, no es que está totalmente en firme y esto podría cambiar dependiendo de lo que resuelva la instancia superior a nivel judicial. Mientras esto no se defina, los otros 3 consejeros, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, no van a regresar. No sé qué va a pasar en el caso de los suplentes de Dávalos y de Rosero, tomando en cuenta que ellos deben haber solicitado licencia el día de ayer para poder participar como candidatos a la reelección. Y el propio Ulloa decía que no hay suficientes alternos posesionados por la Asamblea. La Asamblea que además no reconoce este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como no reconoce este consejo, se niega, por ejemplo, a posesionar al nuevo superintendente de bancos. Es un caos jurídico. Y el doctor Ulloa dice, bueno, aquí también faltan los otros 3. Bueno, pero están los 4, pues, que son mayoría.
Y resulta que entre los cuatro no se pusieron de acuerdo. Y la cuarta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia fue rechazada. ¿Cuál es la explicación que le pueden dar al país? Entonces dice el doctor Ulloa, no es que se rechazó, no hubo votos para designar, es prácticamente lo mismo. No hubo votos para designar. Ese es el efecto real. Y por ende, se sigue abonando al caos. Pero voy a agregar otro ingrediente en materia de este comentario. Resulta que ahora la Corte Constitucional ya va a intervenir en este caso. Y esto ya implica palabras mayores, ¿no? La participación de la Corte Constitucional, que el día de ayer, fecha 3 de enero, a través de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, liderada por la abogada Lorena Andrea Molina Herrera, le remite una comunicación dirigida al doctor Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a la señora María Fernanda Rivadeneira Cusco, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el asunto que dice verificación del cumplimiento de la sentencia caso número 1219-22-EP. Ya les voy a contar de qué se trata. Entonces dice, recibo un cordial saludo de parte de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, órgano de apoyo al Pleno de la Corte Constitucional, que en sesión número tal, celebrada el 24 de enero del 2020, hace 2 años, recibió la delegación para que realice todas las actividades necesarias y conducentes que permitan obtener información que evidencie el cumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. En esta línea comunico y solicito lo siguiente. Atención. La Corte Constitucional, mediante sentencia número 1219-22-EP/22 del 26 de septiembre del 2022, hace 4 meses nomás, aceptó parcialmente la acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román Márquez y declaró la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso en la garantía de la motivación, en función de lo cual ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2 puntos. ¿Qué dice la sentencia en el numeral 4.3? Una vez recibida la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, ojo que esto es de septiembre, ni siquiera es de diciembre cuando el Pleno de la Corte envió la terna, esto es de septiembre, luego de lo cual Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, envió una terna que fue rechazada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social bajo el argumento de que la terna debía ser enviada por el Pleno y no por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esta sentencia es de septiembre. Una vez recibida la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, se dispone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en aplicación del artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, proceda de manera célere, rápida. Apuren, ahorita, así, eso dice la Corte, eso dijo la Corte en septiembre. No dijo después de 4 meses, no dijo que lo hagan después de 1 año, no dijo que lo hagan después de la consulta popular, dijo ya, célere. Término utilizado en la sentencia. Con la selección y designación del vocal principal de la terna de la Corte Nacional de Justicia, se aclara que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social únicamente designará al titular de dicho organismo, ya que el señor Álvaro Román Márquez mantiene su calidad de vocal suplente de quien presida dicho organismo y deberá reemplazarlo en caso de ausencia temporal. Ante ausencia definitiva, se seguirán los parámetros de esta sentencia, en caso de ser necesario, hasta que concluya el periodo para el cual fue nombrado. En consecuencia, le dice la Corte Constitucional al presidente y a la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el plazo improrrogable de 24 horas contados desde la fecha de recepción del presente oficio, o sea, desde ayer hasta hoy,
un informe detallado sobre el estado de la designación del vocal principal de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para que asuma la función como presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. La información solicitada es indispensable para verificar el cumplimiento de la obligación impuesta por la Corte y, en consecuencia, es un deber de la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitir información para verificar el cumplimiento de la sentencia. Aquí mi pregunta, que la hago pública, la traslado a la audiencia. ¿Qué le va a decir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de su presidente y su vicepresidenta, quien le pide información a la Corte Constitucional? ¿Qué les va a decir a la Corte Constitucional? ¿Qué le van a decir a la Corte Constitucional? ¿Cuál va a ser el argumento por el cual no cumplieron con una sentencia que establecía que de forma célere, rápida, inmediata, en el menor tiempo posible, no cuando quieren, designen al representante de la Corte Nacional de Justicia para integrar el Consejo de la Judicatura y, por ende, ese representante de la Corte presidirá el Consejo de la Judicatura? ¿Qué le van a contestar? ¿Cuál va a ser el argumento para decir, bueno, luego de la sentencia resulta que el presidente de la Corte envió la terna, pero no reconocimos la terna porque consideramos que la terna, interpretamos la Constitución y la terna tiene que ser enviada por el Pleno? Y luego cuando envíe el Pleno, ¿qué van a decir? Si el momento que reciben no dieron paso a las impugnaciones, los tres postulantes de la terna presentaron sus planes de trabajo y el rato de la votación se hicieron los locos, con la famosa abstención, que es una mamarrachada por parte de la clase política de este país y que se utiliza en los cuerpos colegiados para no ser ni chicha ni limonada, ni caliente ni frío. Esos sí son los tibios. Los que se abstienen son los tibiones, los tibios. Esos son los tibios. Los que no dicen ni sí ni no, sino que se abstienen para hacerse los locos en los cuerpos colegiados como la Asamblea Nacional u organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, claro, utilizaron este tibio pronunciamiento de la abstención para hacerse los locos y no designar al representante de la Corte Nacional de Justicia para que presida el Consejo de la Judicatura. Así de simple. ¿Qué le van a contestar hoy a la Corte Constitucional? Porque sí saben, y déjenme contarles, oyentes internautas, que el incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional es causal de destitución, como lo establece la Constitución de la República. Y con base en ello, vuelvo a formular la pregunta que hice ayer en este espacio. ¿Qué intereses hay detrás de la falta de definiciones respecto de la designación del representante de la Corte Nacional de Justicia para integrar el Consejo de la Judicatura y por ende presidir y terminar con el encargo de uno de los vocales, el doctor Fausto Murillo, que es cabeza de la Corte por encargo desde hace 11 meses? ¿Cuáles son los intereses reales? Porque está claro que están jugando a quemar tiempo, están apostando un resultado positivo de la consulta popular, del referéndum constitucional, y una vez que se proclamen los resultados del referéndum constitucional, no se podrá designar nuevas autoridades y los encargados quedarán al menos 1 año y medio. Me parece que Lucy Clavijo decía 1 año, no, 1 año y medio en el mejor de los casos, porque con seguridad será más tiempo. Y se quedará el doctor Murillo encargado del Consejo de la Judicatura, y se quedará el ingeniero Riofría encargado de la Contraloría, y se quedará el doctor César Córdoba encargado de la Defensoría del Pueblo, y se quedará el doctor Ángel Torres Machuca encargado de la Defensoría Pública, mientras dure el periodo de transición. Entonces, ¿qué le van a contestar a la Corte Constitucional? Ese es el tema. Me parece que le agrega este ingrediente a la conversación que ayer junto a ustedes tuve en este espacio comentando este tema. Pero si hablamos de esta venta de humo del Consejo de Participación Ciudadana, que para mí no tiene un argumento válido, lógico, para justificar el hecho de que no se designó al nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Salgamos del ámbito del Consejo y vamos al ámbito de la Asamblea, donde también pasan cosas, entre comillas, extrañas.
Porque está claro que la fiscalización y el control político en la Asamblea igualmente tiene que ver con los afectos o desafectos políticos, con los intereses de las mayorías móviles que al momento hay en la Asamblea. Yo siempre digo que la actual Asamblea no tiene una mayoría sólida, tiene mayorías móviles dependiendo del tema. Es que hay una mayoría ahí permanente. Las mayorías están ahí y funcionan dependiendo de las circunstancias. ¿Ya? ¿Qué pasó con el juicio político a la ministra o exministra de Salud, Jimena Garzón? Funcionaria del gobierno del presidente Lazo, quien hace pocos meses salió del cargo, renunció y fue reemplazada por el actual ministro de Salud, el doctor José Ruales. Bueno, la asamblea ha sido convocada para este jueves. Estoy buscando la convocatoria, la tengo por aquí. La asamblea ha sido convocada para este jueves. Tiene 2 sesiones de pleno, serán los primeros plenos que tendrá el Parlamento ecuatoriano en el curso de este nuevo año, el jueves 5 de enero. Y en la convocatoria figura una resolución respecto de la intención de llevar a juicio político a la doctora Jimena Garzón, ministra de Salud Pública. Ese es un tema que en diciembre pasó casi de agache. Claro, en diciembre estábamos pendientes del Mundial de Fútbol, se acabó el Mundial, vino Navidad, luego vino fin de año y el año se acabó. Poco nada se puso como atención a este tema. Es el segundo punto de la sesión del jueves de mañana a las 3 de la tarde, que dice: informe de postura respecto de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud Pública, doctora Jimena Garzón Villalba, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué fue lo que pasó? La Comisión de Fiscalización llevó adelante este proceso. La Comisión de Fiscalización, el momento de votar, no tuvo votos para aprobar el informe. Igualito que como pasó con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que terminó ese problema, ese tema, generando todo el desbarajuste que al momento enfrentamos. Todo el desbarajuste. Porque la génesis de todo lo que está pasando ahora mismo tiene que ver con la falta de un informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Esa fue la génesis. Como pasó en el caso del juicio político de Pablo Celi y como está pasando hoy en el caso de Jimena Garzón. Debían presentar un informe de posturas. Resulta que el informe de posturas tenía que haber sido enviado hasta las 11 de la noche del domingo 1 de enero. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el último inciso del artículo 82, dice: la Secretaría General de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 2 días notificará con el informe al funcionario sobre el que verse la solicitud de juicio político por medios físicos o electrónicos. En el mismo plazo el informe será difundido a las y los legisladores. Tenían plazo, según reveló la asambleísta Ana Belén Cordero, tenían plazo hasta el domingo a las 11 de la noche, pero recién lo difundieron ayer a las 4 de la tarde con 25 minutos. No lo hicieron el domingo a las 11 de la noche y convocan ayer a las 4 de la tarde con 25 minutos. Digamos, a esa hora envían el informe de posturas un día, casi un día después del plazo, por lo que uno entendería que llevar a juicio político a la ministra de Salud en estas circunstancias sería violar el debido proceso. Y allí sí, pues Jimena Garzón tendría todos los argumentos para presentar una acción de protección, porque se estarían violando sus derechos constitucionales y legales.
porque no le notificaron a tiempo. Y no es una leguleyada lo que estoy diciendo, eso dice la norma y la conocen los legisladores. Al menos yo me imagino que la conocen, y la conocen sus equipos asesores. El tema es que se comieron el juicio político. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser ahora la justificación? Luego de que primero no aprobaron un informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Primerito, no lo hicieron. Tenían que haber remitido el informe de posturas. Remiten el informe de posturas y no lo distribuyen desde la Secretaría General, por orden de la Presidencia de la Asamblea, dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué le van a decir al país? ¿Cuál va a ser el argumento para justificar llevar adelante un procesamiento político contra Jimena Garzón? Pero si se dan cuenta, es que es un desbarajuste. Y ya vendrán con algún argumento y se enojarán con quienes les criticamos, pues. Y ya nos dirán una serie de cosas a quienes evidentemente les hacemos notar los errores. Yo en este punto ya me convencí de que muchos de esos errores son deliberados y no son de buena fe. Ya me parece que lo hacen a propósito. O sea, no encuentro otra explicación. Para una omisión como la que estoy señalando, yo no encuentro otra explicación. No la encuentro. No la comprendo. No la entiendo. O sea, de verdad, rebasa mi entendimiento racional y lógico. Y aquí lo que encuentro, obviamente, son intereses políticos. Díganlo de frente que no querían enjuiciar políticamente a Jimena Garzón. Y ojo, yo no estoy diciendo que le enjuicien o que no le enjuicien. El tema es que presentaron un juicio político e hicieron la pantomima de querer llevar a una exfuncionaria a juicio político. Y pierden tiempo en el debate de ese juicio político. Y gastan energías que pueden utilizarlas para otras cosas más productivas, porque al final no saben cómo echarse para atrás. Y se buscan 1001 mecanismos para echarse para atrás. Entonces, si en realidad no querían llevar adelante a juicio político contra una exfuncionaria del actual gobierno, bueno, no lo hubiesen comenzado y ya, pero dejen la payasada y la pantomima. Porque ¿saben qué? El país, señoras, señores, señoritas asambleístas, el país tiene otras urgencias. Yo de modo alguno voy a cuestionar que la Asamblea ejerza su rol fiscalizador, porque le corresponde, porque además es su derecho y obligación constitucional. Pero pónganle un poquito de seriedad y de responsabilidad al tema, pues. Si había la intención de llevar adelante a juicio político a la doctora Jimena Garzón, pues debieron haber cumplido con los plazos, haber aprobado el informe, haber distribuido el informe de postura si es que no aprobaron el informe a tiempo, y no generar otra vez una payasada. Van a insistir en la sesión de mañana. Le van a convocar a juicio político a la doctora Garzón. La doctora Garzón, con total argumento, podría acudir ante un juez y presentar una acción de protección, porque en ese caso sí, ella podría invocar la causal de indefensión y de incumplimiento de la normativa que establece plazos. Así nomás. Pero por supuesto ya vendrán con algunos argumentos. En fin, bueno, más adelante seguiremos hablando. Ya lo tenemos al doctor José Ruales, ministro de Salud. Belkis lo va a entrevistar ya mismo desde la cabina de Sonorama en la capital. Yo me conectaré después de esa entrevista para conversar acá con el analista político Javier Flores, luego con Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil, y también con Gonzalo Abraham Molestina. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.